Estamos agradecidos, Señor, contigo por tus bondades, porque tú eres Dios para nosotros, el Dios que nos guarda, el Dios que nos provee, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos bendice. Señor, desde este lugar alabamos y glorificamos tu nombre y creemos, Señor, que tu palabra misma dice que donde dos o más en tu nombre se reúnen, ahí estás tú. Señor, usa estos medios, aún la transmisión, Señor, para aquellos que en sus hogares o en el lugar que les corresponda, Señor, recibirlo. Y a nosotros que estamos en este lugar, Señor, por favor, ayúdanos a tomar todo lo que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, limpia estos ambientes y propicia, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te lo suplico, te lo ruego, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que por revelación nos permita, Señor, hoy gozarnos y disfrutar de esto que hoy está aconteciendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Recíbelo con una calurosa y fuerte ofrenda de palmas. Allá en su casa, pues usted envíenos un saludo y nosotros también sabemos que usted está con nosotros. Ok, quiero contar, tal vez si alguno de los que están presentes pues no tuvieron a bien el escuchar el mensaje del primer turno. He estado platicando acerca del tema que le he titulado Día del Cumplimiento del Milagro, considerando que estamos ante un Dios de milagros, un Dios de señales, un Dios de prodigios. Pero sé también que todo tiene un lugar, todo tiene un momento, y todo en el propósito de Dios llega justo en el momento oportuno. Y sé que aún algunos en una forma literal podrían testificar y levantar la mano en decir: yo he recibido mi milagro. Sin embargo, hay milagros que Dios quiere seguir propiciando en los ambientes. Hay milagros que Dios quiere seguir desarrollando, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Por supuesto, cada uno en su necesidad. Yo sé que si yo ahorita preguntara: ¿tú necesitas un milagro? Probablemente su respuesta sea sí, y muy puntual, ¿verdad? De poderle decir: mire, Señor, yo necesito que me sanes de esta enfermedad. Otros podrían decir: Señor, sana mis finanzas. Otro podría decir: sana la armonía en la casa, porque no veo paz en la casa por ningún lado, ¿verdad? Y así todos podríamos ir buscando un lugar, una forma de poder solicitar un milagro al Señor. Quiero darte una buena nueva diciéndote que donde Jesús está siempre ocurrieron milagros, y creo con todo mi corazón que Cristo Jesús está en este lugar, reina en tu corazón, y mientras Él esté, habrán milagros para nosotros, habrán milagros para nuestros hermanos y los que están con nosotros. No sé si usted dice amén y un gloria a Dios a eso, pero de veras a mí en lo personal me llena con todo mi corazón. Y en la mañana yo, o por decirlo, estamos parte de la mañana en el primer servicio, estuve ahondando acerca de la comisión y la obra que nuestro Señor Jesucristo fue ungido en la tierra por el Espíritu Santo para que Él desarrollara las obras que el Padre quería que Él desarrollase. Y pude enumerar, según lo leído en Lucas capítulo 4, que Él vino para predicar las buenas nuevas a los pobres, vino para sanar las heridas de los quebrantados, vino también para liberar a los cautivos, vino para devolver la vista a los ciegos, y vino para quitarle la carga a los oprimidos. Entonces, en cada una de estas obras en donde participó nuestro Señor e hizo estas obras, hermano, con mucha gente, a muchos les quitó sus cargas, a muchos los liberó, a muchos, hermano, les devolvió literalmente su vista, a muchos el Señor les sanó las heridas de su corazón, y así hizo cosas preciosas el Señor.
Quiero en el nombre de Jesús también hacerte parte de esa bendición y decirte que dentro de las 5 cosas que yo enumeré en el primer culto, donde yo veo un milagro de Dios y creo que es el milagro que Cristo está realizando a la iglesia, y por lo menos yo como su pastor anhelo con todo mi corazón ese tipo de milagros. Por eso he titulado el tema de hoy Día del Cumplimiento del Milagro, porque así como nuestro Señor cuando leyó estas escrituras que estaban en el libro de Isaías, del profeta Isaías, dice la Biblia que él cerró el libro y dijo: estas palabras se cumplen hoy. Entonces, pero lo interesante es que él estaba en la sinagoga y en ese lugar él no había desarrollado las cosas que el libro de Isaías mencionaba. Pero cuando vemos en Lucas capítulo 7, ahí específicamente narra en el versículo 10 las cosas ya hechas por el Señor, y ahí específicamente vemos cómo el Señor certifica lo que la obra de Él era necesaria en la tierra. Pero yo creo con todo mi corazón que ese Señor de milagros no ha culminado la plenitud de los milagros. Creo con todo mi corazón que Él está dispuesto hoy precisamente a bendecirnos y hacer un milagro a favor tuyo, a favor de tu casa y a favor de todo aquel que esté necesitado de un milagro. Ahora sí hago la pregunta: ¿habrá algún necesitado en este lugar de un milagro de Cristo Jesús en su vida? Bueno, y los que están en casa, yo también envío esa bendición creyendo que el día de hoy para muchos será una palabra de esa manera. Hoy se ha cumplido estas escrituras. Hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta Isaías. Claro, ¿qué se cumplió en ese día? Que vino la unción sobre nuestro Señor Jesucristo, y esa unción lo habilitó para poder ir con poder a hacer esos milagros. Entonces yo creo que esos mismos milagros hoy pueden acontecer si tú lo crees en tu corazón. Enfaticé en 5 milagros que yo veo que la iglesia necesita. Perdone que esté haciendo un resumen, pero creo que es necesario que usted también sea parte de esa bendición. La número 1, hice mención de que el Señor sanó los oídos. Lo veo en diferentes ángulos. Una, donde la palabra del Señor dice Efata, y dice que él metió su dedo en el oído y aquel recibió la sanidad de su oído. Y no solo de su oído, sino de su boca, porque dice que hablaba de una forma difícil. Entonces, el milagro que yo veo también en el oído, hermano, es cuando nuestro Señor Jesucristo lo llegan a apresar para poder darle cumplimiento a lo escrito en la palabra, y el apóstol Pedro saca el machete, diría alguien por ahí, y saca la espada, y usted sabe qué pasó según la Biblia. Aquel hombre perdió el oído en ese momento, pero vino nuestro Señor Jesucristo e hizo un milagro poniendo su mano y le devolvió el oído. Dios quiere devolverle el oído a muchos hijos de Dios que espiritualmente tienen problemas y enfermedades en sus oídos, y probablemente por causa de espíritus o potestades demoníacas. Mire qué terrible. El Señor le devolvió la vista, no a uno, a varios ciegos en la Biblia. Y eso quiere decir que el Señor está interesado en sanar la vista de la iglesia, el sanar para que nosotros tengamos la mejor visión, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. Y eso vino a hacer el Señor, a hacer un milagro, a provocar hoy apertura de oídos, apertura y de vuelta de la vista a los ciegos. Pero no solo eso, sanó la boca. Y no solo eso, yo hice mención en la mañana de un milagro en las manos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que las manos nos sirven a nosotros para cumplir la obra del Señor, y para no solo eso, muchos propósitos. El Señor nos bendice y nosotros tenemos que tener manos limpias y santas para recibir lo que de Él viene, pero también el Señor nos bendice diciéndonos que nosotros podemos dar, y la manera de dar es cuando tenemos sanas nuestras manos. Entonces
yo bendigo a Dios y agradezco que hoy mismo hay milagros sanando manos, hay milagros sanando ojos, hay milagros sanando oídos, hay milagros sanando bocas. Pero culminaba de esta manera diciendo que el Señor le dice a uno de los que levantó haciendo un milagro de los paralíticos, porque hay varios paralíticos que menciona la Biblia, pero a uno de ellos el Señor le dijo: levántate. Pero a otro no le dijo: levántate. Impresionante lo que la Biblia menciona, sino que le dijo: anímate. Entonces yo veo que los pies es figura del caminar del cristiano, y hay muchos que en el caminar de la vida cristiana se han desanimado. Entonces el milagro que Dios hoy ha traído en el cumplimiento para este día, para muchos: apertura de oídos, apertura de ojos, apertura de bocas, apertura de manos, sanando manos y sanando pies. Hasta ahí dejo la bendición para usted, en la que nos quedamos en el primer turno. Pero quiero seguir hablándote de milagros. Repito, esta es una mañana de milagros, y lo creo con todo mi corazón, que es un tiempo donde el Señor quiere cumplir hoy un milagro para ti. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu petición delante de Dios, pero hazme un favor: levanta tus manos, y yo en el nombre de Jesús te presento al Cristo resucitado, al que hace milagros y que no detendría su mano para bendecirte a ti y aún los que están en casa. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Mire, hablar de los milagros del Señor no nos quedaría realmente el tiempo necesario. Sin embargo, aquí yo voy tratando de redimir el tiempo y pidiéndole a Dios, por supuesto, que esta palabra que hoy Él ha puesto en mi corazón tenga un gran propósito en ti, pero también en toda la iglesia. Ese es mi deseo, que este mensaje pueda ser extendido no solo a tu persona, sino a la iglesia misma, porque el Señor, yo veo en la Biblia que cuando hablamos de una mujer, o hablamos en un sentido femenino, como decir Israel, el pueblo de Dios, también nos referimos haciendo semejanza a la iglesia. Y entonces yo quiero ahorita hablarte de algunos milagros que recibieron algunas mujeres en la Biblia, que Cristo Jesús obró a favor de ellas, y esto me da la pauta y me da el sentir para creer que representan de alguna manera a la iglesia, que somos nosotros, y que también, así como el Señor tuvo a bien obrar un milagro sobre ellas, también el Señor quiere obrar un milagro sobre la iglesia. Y estoy convencido de eso. Por eso he titulado al tema Día del Cumplimiento del Milagro, porque el Señor quiere hacer un milagro en la iglesia, su pueblo. Entonces quiero invitarte a ir a Lucas capítulo 8 y versículo 1. Quiero leerte del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12. Está hablando de Cristo y sus discípulos. Versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Oiga, ponga atención, no lo está hablando en plural, lo está hablando en singular. Perdón, lo está hablando en plural. Y oiga lo que dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estas mujeres seguían al Señor en el gran beneficio del milagro que Él les había provocado. Por favor, note esto. Por eso quise empezar con este ejemplo, porque la Biblia dice claramente, oiga, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos.
¿Cómo así? Sanadas de espíritus malos. A ver, que alguien me ayude a explicar esto. Sanadas de espíritus malos. ¡Ah! ¡Qué terrible! Quiere decir que hay espíritus malos de parte del diablo, y que el Señor lo reprenda, que traen enfermedades. Enfermedades que pueden provocar en el ámbito espiritual, enfermedades que pueden traer situaciones complejas al alma, y enfermedades que por supuesto se pueden manifestar en el cuerpo. Entonces quiero por favor que note esto. Dios quiere hacer un milagro de esta naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario, oiga, que todos nosotros, los que somos y formamos parte de la iglesia, y aún los que han de ser rescatados todavía en el final de los tiempos, es decir, la última hora. Hermano, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hay muchos que no siguen a Cristo porque están endemoniados. Va a decir alguien, el hermano qué grosero, o alguien diría, ay, reprendo. Pues qué bueno que reprenda, pero mejor asegurémonos de que estemos libres de todo demonio y de todo espíritu. Porque lo que dice la Biblia, y se lo vuelvo a leer por favor, y quiero que me preste toda su atención, y los que están allá en casita, que el Señor te bendiga, pero también Dios te está hablando a ti de esta manera. Oiga lo que dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo estas mujeres? Mire pues, qué interesante. En su momento, aquí no dice cuándo el Señor hizo el milagro, solo dice que ahora ellas lo seguían junto con los discípulos, los 12. Entonces, por eso me atrevo a decir que hay mucha gente, hombres y mujeres, que por no ser liberados de espíritus demoníacos, de espíritus que traen enfermedades, de espíritus que, oiga, que arrastran a otro tipo de situaciones, no siguen al Señor. Yo te bendigo porque tú sigues al Señor. Y si aún hubiera algo, hermano, en el que tenemos que ser libres, hoy en el nombre de Jesús, hoy puede ser la mañana de milagros, donde el Señor nos puede hacer libres de cualquier clase de enemigo o potestad. No la vemos, claro. Usted ve que el Señor tuvo que reprender a Satanás usando a Pedro. Y yo siempre digo esto: si eso le pasó a Pedro, ¿será que no nos puede pasar a nosotros? Y obvio, quien lo identificó, quien lo discernió y quien lo reprendió fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el nombre de Jesús, mira, siéntate agradecido con el Señor, porque esta es una mañana donde el Señor quiere hacer libres a todos de toda potestad, de todo espíritu inmundo. Y sé que estamos bajo una autoridad de parte de Dios, en la cual, hermano, yo sé que Dios, por su espíritu, por su palabra, pero también por esta unción, Dios nos quiere liberar. Entonces, temo pensar que gran parte de la cristiandad, hermano, no se ha dado cuenta que hay enfermedades provocadas por entidades y potestades de las tinieblas, y que a causa de eso, hermano, no están siguiendo a Cristo como deben de seguirlo. Y a causa de esto, hermano, muchos tal vez, oiga lo que están diciendo, pues se justifican. Sí, es que a mí no me cae bien el pastor de esa iglesia. Y tal vez tenga razones, pero lo que no tiene es la verdad. Porque a quien debemos de seguir es a Cristo, no al hombre. Y todo aquel que se justifica de esa manera, yo no dudaría que hay un espíritu de parte del diablo que lo está promoviendo a decir: yo ya no sigo a Cristo porque no me cae bien aquel hombre o aquella mujer. ¿Se imagina eso? ¿Usted vino a buscar al hombre o vino a buscar a Dios? Le vuelvo a preguntar, por favor, para quedarme claro: ¿usted vino a buscar al hombre o a buscar a Dios? Hermano, nosotros buscamos a Dios. Que a Dios le haya placido de esta manera
el poner hombres al frente de nosotros y a través de esa manera tratar nuestra alma, eso es diferente. Qué difícil es a veces sujetarse a un hombre, hermano. Hablo el género, no estoy hablando a una persona solamente. Y eso es lo que Dios está haciendo, probando cada corazón, para que nosotros entendamos, hermano, que un hombre, un hijo de Dios, hermano, cuando en la libertad del Espíritu está, oiga, sigue a Cristo, pero mucha parte de la iglesia no está siguiendo a Cristo, está siguiendo al hombre, y que Dios guarde nuestro corazón. Yo por eso siempre digo, yo en lo personal bendigo de veras la vida de mi apóstol, bendigo de veras ese ministerio que Dios le ha dado, pero yo sigo a Cristo. Y reconozco la autoridad que hay sobre él, y reconozco la autoridad que él significa para mí como esa cobertura ministerial, pero yo sigo a Cristo. Y ruego a Dios que esa sea la forma en que tú, con toda humildad y con todo el reconocimiento, puedas también tener en tu corazón: reconozco a mis autoridades, bendigo a mis autoridades, en verdad reconozco que hay un poder de Dios sobre ellos, pero yo sigo a Cristo. Amén, iglesia. Amén, hermanos que me ven por los medios. Ruego al Señor que tú veas esto. Pero si alguien está siguiendo, oiga, al hombre, probablemente está enfermo, espiritualmente hablando, por favor, espiritualmente hablando. Entonces quiero llamar tu atención, porque así como el Señor hizo un milagro en estas mujeres, las liberó, las sanó de espíritus malos y de enfermedades, y estas pudieron seguir a Cristo. Esa es la voluntad de Dios esta mañana. Por eso es necesario un milagro, porque ese milagro solo lo puede hacer Cristo. Ese milagro solo lo puede hacer Cristo. Hermano, las potestades reconocen aún a la distancia cuando Él va pasando. Por eso aquellos endemoniados gritaban: Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Y el Señor solo iba pasando, ni les había dicho una palabra, ni les había hecho mención de nada, mucho menos los había reprendido. Por eso, donde la presencia de Dios está, hermano, hay liberaciones, hay liberaciones. Hay liberaciones. Y una de las comisiones que Dios, Cristo Jesús en la tierra, el Espíritu de Dios lo ungió, fue para eso, para liberar a los cautivos y para quitar la opresión a los hombres. Ahorita vamos a ver. Y por eso no tengo la menor duda, iglesia, que esta es una mañana de milagros, donde Dios quiere hacer un milagro, donde nos quiere liberar. Nos quiere quitar toda influencia que pueda haber de esta índole y que nos puede estar afectando. Entonces quiero invitarte en Marcos capítulo 5 y versículo 25. Quien tenga teléfono tiene libertad de sacarlo, hermano. No se preocupe, que ahora usted se puede unir ahí, inclusive a la transmisión. Ok, mire pues, Marcos capítulo 5 y versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Mire, hemos hablado mucho de esta mujer, que creo que tiene muchos ángulos y muchas aristas bíblicamente para poder ser bendecidos. Pero hoy quiero también tomar otro punto que Dios me permitió pensar y considerar. Mire pues, por eso subrayé, usted tal vez no lo ve acá, pero ahí en la pantalla yo subrayé: había sufrido mucho. Hay enfermedades que traen consigo un castigo, pero no de Dios, sino una dolencia física, corporal, pero también espiritual. Entonces me llamó la atención esto, y las mujeres van a entender más lo que está pasando.
Dice la Biblia que el problema y la enfermedad que ella tuvo era de flujo de sangre por 12 años, permanente. Ahora, esta enfermedad para mí la voy a considerar de esta manera. Era una enfermedad en su interior. Óigame, pues, las mujeres van a entender esto. Y alguna me va a decir, perdón hermano, discúlpeme, usted se equivocó. No es en el interior. Tenía flujo de sangre, es decir, ella estaba derramándose en ese flujo. Pero eso no lo miraban los demás. Eso no lo miraban los demás. Las mujeres me van a entender más esto. Eso estaba de alguna manera en un grado de secreto. ¿Sí? Para ella. Pero solo ella sabía cuán fastidioso y castigo era el sobrellevar una enfermedad de estas. Entonces, aquí vengo yo y hago la pregunta: ¿no será que hay muchos que llevan enfermedades internas, ocultas, y que tal vez nadie las sabe, solo tú? Y esas enfermedades ya te han castigado. No estoy hablando de las naturales, por favor, porque obvio, si alguien me pregunta, ¿el cáncer se ve? Bueno, tal vez se ve ya cuando ya está en un extremo avanzado. Enfermedades, ¿el SIDA se ve? No, sino que cuando ya hay síntomas avanzados. Entonces, pero no me refiero a esas enfermedades. Ahorita me refiero a las espirituales. Por ejemplo, aquellos que ya tienen raíz de amargura. Físicamente no se ve, o sea, de alguna forma visible, donde haya un derramamiento de amargura. No, claro, en su rostro se va a denotar, en su corazón se va a denotar. Entonces, mire pues, por favor, mi deseo es que Dios nos haga libres a todos. Hay enfermedades, hay espíritus y hay potestades ocultas. No estoy diciendo que en ti, solamente yo veo que hay potestades que se ocultan dentro de un cuerpo y que pueden estar fastidiando a una persona por años. Por años. Y el único que puede hacer un milagro, porque lo hizo en esta mujer, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Jesucristo le quitó esa enfermedad. Mire qué delicado. Una enfermedad, una mujer que tiene una enfermedad de flujo de sangre está privada a tener intimidad. Está privada a tener hijos. No pueden concebir. Automáticamente se vuelven estériles. Entonces, ¿se imagina una iglesia estéril? ¿Se imagina una iglesia enferma? ¿Se imagina una iglesia con dolencias internas en lo oculto? Hermano, necesitamos ser libres en el nombre de Jesús. Necesitamos un milagro del Señor que sanó a esa mujer de 12 años, hermano, que ya era fastidioso de esa manera. La iglesia del Señor Jesucristo necesita ser sanada, necesita ser liberada, para que todo ese tipo de situaciones, hermano, ya no estén con nosotros, sino al contrario, una iglesia que en el gozo, en la libertad, hermano, esté dando hijos, esté dando hijos, esté dando hijos. Yo me siento tan bendecido cuando alguien me llama o me escribe y me dice: hermano pastor, perdone, ¿será que me puede incluir en este culto? Aún sabiendo que tal vez la forma en que lo hemos estado haciendo es enviando la invitación por el orden y por el respeto y por el cuidado de todos. Pero en mi corazón, ¿sabe cómo me siento? Lleno de gozo. ¿Por qué? Porque, hermano, alguien que está atado, no le importa.
Pero alguien que tiene libertad tiene la necesidad de buscar de Dios, de amar de Dios y estar en las cosas de Dios. Entonces Dios quiere hacer un milagro hoy. Así como sanó a esta mujer de este flujo de sangre, hermano, que se volvió fastidioso para ella, y que seguramente Dios, que sabe y conoce cuál fue la raíz, Dios quiere sanar toda enfermedad que pueda estar oculta. Y si ahí hay una entidad espiritual, hermano, Dios la quiere sacar. Por eso, en el nombre de Jesús, mire cuán importante es exponernos nosotros a la palabra, porque la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios, hermano, tiene poder aún para poder ordenar y hacer salir a esas potestades que están ahí ocultas, ahí en lo más profundo, donde usted ni se imagina. Mire, experiencias en el ministerio de personas que han estado enfermas y que Dios por revelación ha mostrado en dónde precisamente y en qué órgano está una potestad. Le hago una pregunta y ruego a Dios que me la responda. ¿Usted cree que Dios es poderoso para anular esa potestad? Hermano, Dios es poderoso. No le digo pues que Él solo pasó y aquellos endemoniados hablando y gritando: hijo de David, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Hermano, ¿por qué cree usted que cuando Pedro pasaba, dice que la sombra de él sanaba? Pero óigame, la Biblia no dice de qué clase de enfermedades sanaba, y yo incluyo a las enfermedades donde hay potestades. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, cuando la gloria de Dios está en el asunto, hermano, aún la sombra, dice la Biblia, de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces te tengo una buena noticia. Esta mañana es el día donde Dios quiere cumplir milagros y quiere hacer sanidades también. Y probablemente antes que venga la sanidad, antes tendrá que haber una liberación. Aleluya. Dele fuerte esas palmas al Señor. Lucas capítulo 13 y versículo 11 dice la Biblia: y había ahí una mujer que durante 18 años, 666, oiga pues, qué terrible. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Aleluya. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dijo el Señor: hoy se ha cumplido esta palabra. Y estaba hablando del habilitamiento del Espíritu Santo, del poder para hacer milagros. Pero esos poderes Dios los usó, hermano, para hacer milagros donde había gente que estaba afectada por espíritus y potestades de tinieblas. Oiga, esta mujer dice que estaba encorvada. ¿Sabe espiritualmente quién se encorva? Alguien que se hace de sus cargas y nunca las tira. Ahí va, mire. Hoy 25 de octubre, ahí trae un montón de cargas. Domingo 1 de noviembre lo va a ver un poquito más agachado porque trajo otras cargas más que incluyó a las que ya traía. Domingo 8 de noviembre lo va a ver más así, mire, porque trajo otras cargas añadidas a las suyas. Dios no quiere una iglesia encorvada. Por eso el Señor dijo claramente: venid a mí todos los que estéis cargados, que yo os haré descansar. Entonces yo lo que veo es aún
Cristo Jesús glorioso, hermano, tomando nuestras cargas y haciendo un milagro de decir: no, papaito, no, mamadita, usted no me va a poder adorar de esta manera. O me las das o me las das. Pero ¿qué hace la mayoría, hermano? Se las lleva. No sé si habrá alguien acá que necesita hoy ser liberado de sus cargas. Iglesia, ¿será que no hay cargas dentro de nosotros? Que en verdad muchas veces nos inclinan. Y a veces le dicen a usted: adore a Dios, y usted quiere echarle ganas, pero no tiene libertad para adorar. Por supuesto, porque mire, alabe a Dios, no se puede. Pero al que le quitan esa carga, hermano, puede ver a los cielos y puede ver al Creador y puede alabar al Dios de la gloria. Por eso el Señor quiere hacer un milagro hoy en la iglesia. Quiere quitarle toda carga a la iglesia y quiere que la iglesia tenga libertad y pueda enderezarse, porque Cristo viene pronto. Erguíos vuestras cabezas. Pero aquel que tiene joroba espiritual, aquel que está endemoniado, no va a poder erguirse. Cristo viene pronto. Maranata. Tenemos que ser libres, iglesia. Ay, Padre Santo, que hoy de veras ese milagro, pero ese solo es un milagro. Eso puede ocurrir solo por medio de un milagro. Y ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Dice la Biblia que Él cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido. Y yo digo en el nombre de Jesús, a favor tuyo y de los tuyos, hoy, domingo 25 de octubre, se ha cumplido la voluntad de Dios. Que la iglesia sea libre, que la iglesia sea libre de toda carga, que la iglesia sea libre de toda enfermedad, que la iglesia, hermano, tome el lugar que debe de tomar. Pero para eso necesitamos ser libres. Necesitamos que la obra y la unción de poder del Espíritu Santo, hermano, llegue con nosotros, que impacte nuestra vida. Y que entonces, hermano, en el nombre de Jesús, aquella mujer o hombre que llevaba internamente ese montón de enfermedades, hermano, la falta de perdón, ahí está el hombre y la mujer, y no te puedo ni ver. Sea libre en el nombre de Jesús. Lleva amargura en sus entrañas, hermano, va a contaminar a los demás. Sea libre en el nombre de Jesús. No ha dado frutos, hay esterilidad. Y no hablo en el nombre de Jesús solo en lo natural. No. Estoy hablando en lo espiritual. Iglesia, el Señor viene por una iglesia llena de frutos, hermano. Una iglesia madura. Pero la iglesia que no da fruto, temo pensar que seguramente hay una influencia demoníaca o una influencia de espíritus inmundos. Es que nuestro mundo espiritual es bien tremendo, hermanos. Sí, por eso le puse el ejemplo de decir: yo no voy ahí, y vuelvo. Qué mal el pastor de ahí. ¿Y no será que hay una potestad que te está poniendo esa forma de ver y sentir? Que Dios nos haga libres esta mañana. Mire, voy con otra mujer. Recuérdese, mujeres que Dios hizo una operación liberándolas. Iglesias donde hoy el Señor quiere hacer una operación librándonos. Aleluya. Yo alabo a mi Padre Celestial por tratarnos de esta manera. Mire, solo Él sabe, de veras, cómo estamos nosotros. Solo Él sabe, de veras, qué cosas podrían estar ocultas dentro de nosotros y que tal vez ni nosotros mismos sabemos ni entendemos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Otra mujer, ahí le va. La mujer samaritana. Oiga pues, la Biblia dice, Juan capítulo 4 y versículo 16. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo. Mentirosa la mujer.
Dios no quiere una iglesia que esté llena de mentiras. Mire pues, dice la Biblia que el Señor se cansó y tomó un descanso, pero en un lugar donde precisamente había una mujer en un pozo, y la mujer era samaritana. Y el Señor le empieza a pasar los rayos X, ¿verdad? Y entonces el Señor se dio cuenta que aquella mujer estaba llena de espíritus demoníacos. Y entonces el Señor se lo revela y le dice: es cierto, no tienes esposo, porque 5 has tenido, y el que tienes ahora no es. ¿Sabe qué le dijo ahí el Señor? Le dijo: estás atada a una potestad jezabélica que te tiene atrapada. Y yo me imagino que aquella mujer se empezó a mover, no sé cómo era el vestuario en ese entonces, pero lo cierto es que le empezó a trasladar el mensaje, como quien dice: aquí estoy para servirte. Y el Señor no la reprende, sino más allá la ayuda para que ella fuera libre. Ella no se dio cuenta cuando el Señor la liberó. Pero yo veo en la Biblia que aquella mujer, ¿sabe por qué recibió su liberación? Porque cuando ella llega a Samaria y llega a anunciar, dice: yo creo que se ha cumplido, que el Mesías haya venido. Lo reconoció como el Mesías. Y oiga, no solo lo reconoce como el Mesías, sino ella, sin darse cuenta que el Señor había hecho un milagro de liberarla, ella llevó las buenas nuevas de Jesucristo a Samaria. Oiga, Dios la había liberado de las potestades que estaban dentro de ella. Y entonces cuando ella llega a Samaria, ya no llega como la mujer endemoniada que tenía el espíritu jezabélico, hermanos, sino ella llega y dice: he conocido al Mesías, al Salvador. Aleluya, hermano. Dios hace milagros. Dios puede liberar aún de esos espíritus demoníacos, hermano. Oiga, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere Dios liberar a muchos para que muchos vayan a predicar a Samaria. No estoy hablando de Samaria, sino de veras alguno va a decir: hermano, ahorita los boletos están baratos. Mándeme a mí. No. Tal vez tu Samaria sea aquellos lugares donde hay un ambiente bien hostil, pero que el Señor quiere enviar a un mensajero. Pero Dios no va a mandar a alguien atado. Dios manda a alguien desatado. Por eso cuando el Señor hace el milagro de resucitar a Lázaro, hermano, lo que Él le dice a los discípulos es: desátenlo. Porque Él no dice esto en la Biblia, pero yo me lo estoy suponiendo dentro de la agenda y el corazón de Dios. Lo voy a desatar, porque atado no puede llegar a dar el mensaje. Desátenlo, porque Él va a ir a anunciar el milagro de la resurrección. Aleluya. Por eso, hermano, dice la Biblia que cuando llegó Lázaro y nuestro Señor Jesucristo, dice que muchos llegaban a verlo, pero a Lázaro, los resucitados siempre van a llamar la atención, pero tienen que estar desatados. Tienen que estar desatados. Espero no vaya a salir corriendo, hermano, de este lugar. Mejor dígale al Señor: Señor, yo sí necesito. Si hay algo, Señor, en donde tú me tienes que desatar, en el nombre de Jesús, quiero estar desatado. Si hay alguna clase de potestad, hermano, en el nombre de Jesús, hay un Dios que dice la Biblia que le ha sido dada toda autoridad en los cielos como en la tierra. Y este mismo Señor Jesucristo dice que tiene nombre sobre todo nombre. Así es que prepárese, porque hoy el Señor quiere liberarnos. Mire qué milagro al que vino usted.
Y usted va a decir: ay, Señor, hazme un milagro. Y mire el milagro que el Señor le quiere hacer, hermano. No sé si lo recibe, iglesia. Y los que están en casa, si me dice un amén y me lo escribe, yo lo miro al ratito. Pero en el nombre de Jesús, Dios quiere hacer un milagro hoy, allá contigo. Mira, qué rápido pasa el tiempo. Yo siempre digo, vamos a tener que entrar a un tercer tiempo. Qué serio está esto, hermano. Qué serio está. Porque mire todas estas mujeres que estaban enfermas en situaciones bien difíciles, hermano, pero el Señor vino y el milagro que hizo en ellos fue desatarlos de esas potestades de tinieblas para poderlos atraer a las cosas que Dios quería en el nombre de Jesús que vivieran. Yo voy a pedir a mis hermanos de alabanza que están de turno que suban, por favor, en el nombre de Jesús. Mire, dice la Biblia en San Juan capítulo 8 y versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Mujeres en figura de iglesia. De pronto le trajeron al Señor una iglesia sorprendida en adulterio. Lo que terrible. Hay mucha gente que no le es fiel a Dios porque hay potestades que los conducen a tomar acciones que los separa de Dios. El adulterio te trae una separación. Y hay potestades, óigame, no estoy hablando de lo corporal, que claro está incluido, que quieren separar a la iglesia de Cristo. Yo por lo menos renuncio, que Dios me guarde a mí y mi familia, y que Dios guarde esta iglesia. Que Dios haga una iglesia firme, fiel, que ame a su único Dios. El adulterio muchas veces viene por poner la mirada en otras, por desear otras. Por favor, no estoy hablando de mujeres en lo natural, estoy hablando de desear otras cosas que no sean Dios. Por poner la mirada en otras cosas que no sea Dios. Pero lo que tal vez muchos no se han dado cuenta, que esas son potestades. Y sabe que lo hermoso de este pasaje de San Juan capítulo 8, hermano, que Dios no desechó a aquella mujer. Cristo Jesús, cuando vino, más bien la arropó. No naturalmente, no, porque el Señor le dijo: vete y no peques más. Dios la hizo libre, la redimió y le dio otra oportunidad. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para liberar a los cautivos y para quitar la opresión. Yo te invito a que te pongas de pie. Y hermanos que están en su casa, que por fe crean que hoy Dios quiere hacer un milagro. Y el milagro que Dios quiere hacer a la iglesia en una forma amplia es hacernos libres. Mira, no voy a ministrar diciéndote que pases al frente, pero ahí en tu lugar, en el nombre de Jesús, y a aquellos que están en su casa, les pido en el nombre de Jesús que crean esto: que todas estas mujeres
Y hay muchas más que menciona la Biblia que recibieron un milagro de esta índole. ¿Sabe por qué fue? Porque tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Yo llamo a la iglesia del Señor Jesucristo en esta hora diciéndote: todo aquel que disponga su vida a tener un encuentro personal con Jesucristo, te tengo una buena noticia. El mismo Jesús que liberó milagrosamente a estas mujeres de esas potestades demoníacas y terribles, también te puede liberar a ti. Cantamos al Señor y ahí empieza a decirle, tú empieza a decirle: Señor, yo quiero ser libre. Por favor, dígaselo con toda necesidad. Hoy se cumple el milagro. En este día, no vas a salir de la misma manera como entraste. Si ha habido alguna clase de influencia o incidencia de espíritus, de demonios, de potestades, por el poder del Espíritu Santo, yo desato una palabra de libertad para ti y de liberación en el nombre de Jesús. Y a nuestros hermanos que están allá en casa, en el nombre de Jesús, en este día, hoy, el Señor quiere cumplir esa obra de milagros. Yo envío esta palabra milagrosa con poder para que crea en el corazón y en la vida y desaparezca toda potestad, todo espíritu, todo demonio en el nombre de Jesús. Lo declaro por la sangre bendita del Cordero. La iglesia del Señor Jesucristo, necesario es su sanidad, pero para recibir tu sanidad necesario es que si hay potestades de tinieblas que te han estado afectando, en el nombre de Jesús, desde este lugar y bajo esa unción del Dios Todopoderoso, yo ordeno, desautorizo en el nombre de Jesús a todo espíritu de parte de las tinieblas que ha traído enfermedad. En el nombre de Jesús, sea desarraigado. Ahí tal vez se había ocultado en algún órgano, en algún miembro, pero yo desde este lugar ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Mira, hay una unción tan fuerte. Allá los que están en casa, en el nombre de Jesús, envío esta palabra de parte del Dios de todo espíritu, que si hay espíritus demoníacos que se infiltraron en tu vida, en tu casa o en tu familia, en el nombre de Jesús, hoy por el poder de la sangre de Cristo, hoy por el poder de la unción del Dios Todopoderoso, hoy bajo el poder del Espíritu Santo, hoy bajo el poder de la palabra misma, seas libre, seas libre, seas libre en el nombre de Jesús, sea libre en el nombre de Jesús. Si hay alguien que vino cargado, quítese esa carga, haga el acto profético, quítese esa carga y dígale: Señor, yo no me llevo esto, Señor, yo no me llevo esto conmigo. Hágame ese favor, iglesia, ahí en su lugar, y los que están en casa, tome autoridad y haga un acto profético creyendo que esa carga no te va a tener privado del arrebatamiento, que esa carga no te va a tener privado de adorar a Dios, que esa carga no te va a privar
de poder erguir tu cabeza en el tiempo final. Se va toda enfermedad provocada por espíritus, se va todo cautiverio, se va toda opresión en el nombre de Jesús. Yo hago una palabra decretando que Iglesia Cristo para Todos hoy recibe el espíritu de libertad. Hoy recibe la unción de libertad sobre nuestras vidas. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo es ministrada bajo una unción poderosa de libertad. Levante sus manos y haga una declaratoria. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, vamos a bendecir y ya estamos por terminar. Allá en casa, en el nombre de Jesús, reciba su libertad. Reciba en el nombre de Jesús su libertad. El Espíritu de Dios hoy quiere cumplir un milagro en tu casa. Hoy quiere cumplir un milagro en tu familia. Hoy quiere cumplir algo maravilloso. Y yo quiero en el nombre de Jesús, desde este lugar, los que estamos presentes, pero queremos enviar esa bendición allá a todos nuestros hermanos que hoy están conectados y los que tengan que ver en su momento esta palabra y esta bendición. Somos una iglesia libre. Yo declaro una iglesia libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre, iglesia bendita del Cristo resucitado, en el nombre de Jesús. Decláralo, decláralo. Y me liberó tu poder. Y me liberó tu poder. Y me liberó tu poder. Yo declaro esa palabra de bendición para ti. Somos libres, pueblo de Dios. Somos libres. Hoy hay un milagro. Aleluya. Hoy hay un milagro Libres. para Dios ti. nos ha hecho libres. En el nombre de Jesús. Declara tu libertad. En el nombre de Yo envío Jesús. a tu casa. Yo envío a tu Hay libertad en la casa de los pero sobre justos. todo a tu corazón. Porque Dios nos ha hecho libres. En el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Declaramos libertad. Somos libres. Y me liberó tu poder. Dígalo, iglesia. Me liberó tu poder. Dígalo, iglesia, en el nombre de Jesús. Me liberó tu poder. Y yo soy libre. Se va toda enfermedad, se va toda opresión, se va toda carga. En el nombre de Jesús, se va por la ordenanza de Dios. Porque hoy hay un milagro para la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se van esas potestades que se estaban oponiendo y que se estaban manifestando. Se van. Yo bendigo al pueblo con esta palabra, diciéndote que eres libre, eres libre, eres libre. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: hey, me liberó tu poder. En el nombre de Jesús. Liberó tu poder. Que ese poder hoy, en el nombre de Jesús, hoy ese milagro llega a tu casa, ese milagro llega a tu vida, ese milagro llega a tu familia. En el nombre de Jesús, una iglesia libre por el poder de Cristo. Somos libres por el poder de su palabra. Somos libres por el poder de su Espíritu Santo. Somos libres para gloria de su nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús, me liberó tu poder. Allá recibe esa bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, iglesia. Te bendecimos y declaramos
que tú, hermano varón, eres libre. Tú, hermana mujer, eres libre. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hoy un milagro de libertad para nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele fuerte, fuerte esas palmas al Dios que nos liberta. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Padre, oramos para que tú pongas el sello de esa libertad por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. La honra y la gloria, Señor. Y gracias por permitirnos hacer esta fiesta. Que el Señor te bendiga y cumpla los anhelos de tu corazón. Amén y amén.